Buenos días a todos, gusto en saludarles. Han estado muy activos esta mañana tocando diferentes puntos. Lo importante es que la sangre no llegue al río, que todo esté bien, que nos respetemos, porque así debe de ser. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y si esto se hace con los que están fuera, pues con los que están adentro, con más razón tenemos que ser respetuosos. Ser agresivos, ofensivos o maltratadores no es un buen testimonio de alguien que tiene el Espíritu de Dios. Así de que aquí disfrutamos de una buena relación, de una buena convivencia, crecemos juntos, maduramos juntos, avanzamos juntos, nos reinventamos juntos en aquellas cosas que hace falta modificar o cambiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bienvenida la hermana Janet, la pastora Janet de Tijuana, y sé que le seremos de bendición en este espacio y sin duda también ella nos será de bendición igualmente. Por lo pronto vamos a dejar ya cualquier tema ajeno a la exposición. Entramos al derecho internacional de manera presentable o presentándolo de una manera expositiva y enseguida en otra etapa lo haré de manera expositiva. Primero expongo y luego explico. Bueno, estoy ahí un poco enredado esta mañana con mi lengua. Entonces vamos a seguir adelante, espero me permitan el espacio, les paso los audios y claro, comentaremos el tema de los matrimonios igualitarios, si ustedes quieren desde el punto de vista legal, porque si hay candados de protección y si no los usan pueden tener problemas. Bendiciones a todos, lindo día. Su servidor, profesor José Santos Castañeda, desde Tijuana, México. Le saluda con gusto de nuevo el profesor José Santos Castañeda para seguir compartiendo con ustedes este tema de instrucción teológica relacionada con el tema de la vida jurídica de las iglesias. Debe sujetarse a la iglesia al Estado, el Estado a la iglesia. ¿Cuál es la normatividad que rige en cada nación en relación a la vida institucional de las iglesias? Como lo he mencionado desde el principio, hay dos realidades de la vida espiritual o la vida religiosa o la vida de las iglesias. Una es su fe, su derecho a creer y a tener una fe propia o no tenerla, que es el ámbito privado, y esa misma fe expresada en el ámbito colectivo. Cuando se desarrolla en el ámbito colectivo, entonces implica una función pública en un espacio público o abierto al público que tiene que ver con un templo, un auditorio, en una colonia, en un centro comercial, en un espacio X, donde debe de cumplir con normatividades de carácter urbano, de carácter social, y está sujeto a condicionantes con las que hay que sujetar a todo tipo de reuniones de carácter público. No por ser religión, sino por ser una reunión de personas. Si no tenemos claro eso, vamos a mezclar lo espiritual con lo social, lo civil con lo religioso, lo espiritual con lo material, lo eterno con lo temporal, el poder de la iglesia en el ámbito espiritual y el poder del Estado en el ámbito social y civil, y vamos a mezclarlo con las complicaciones inherentes de esa confusión y de esa actividad. Y no es que no haya dificultades, aunque lo entendamos. Sí puede haber dificultades. Puede haber dificultades porque nosotros, como seres humanos, nos resistimos a someternos en ocasiones a otras personas que nos son ajenas a nivel voluntad.
Y a veces también nos es difícil sujetarnos a personas que son propias de nuestra estructura, pero no nos gusta cómo piensan, cómo son o cómo ejecutan esas acciones en un ámbito de poder eclesial. Así es de que el riesgo de inconformarse, de oponerse, pues es parte de un derecho que debe ser manejado en el contexto propio de las reglas donde yo puedo actuar y usar ese derecho. Quiero decir que toda sociedad que se junta para poder sobrevivir establece reglas. Y el que no entienda las reglas, justas o injustas, va a tener problemas al no aplicarlas. Por lo tanto, lo ideal es que siempre hubiera leyes justas, lo ideal es que siempre entendiéramos esas leyes de buena manera, lo ideal es que nos sometiéramos a leyes justas o injustas, aunque no las entendamos, si no afecta directamente el derecho a creer, el derecho a tener una religión, el derecho a tener una fe y compartirla con nuestros hijos. Entonces, estos son aspectos pues muy importantes que debemos de considerar, y yo esta semana continuaré desarrollando este tema para beneficio pues de los que les interesa entenderlo y utilizarlo para su bien. ¿Qué derechos tiene la persona en cuanto a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión? ¿Qué pasa con las minorías religiosas? ¿Se les negará el derecho de tener ese derecho? ¿Se les negará? O de practicarla en comunidad con otros miembros de su grupo, a profesar y practicar su propia religión, como por ahí hay una nota relacionada con una situación en uno de los estados de México que comentaremos en su momento. Si toda persona tiene derecho a la protección igualitaria y eficaz contra la discriminación en base a su religión o credo. ¿Qué es lo que los estados deberán prohibir por ley en relación al aspecto de apologético relacionado con odio nacional, racial, religioso, y que incite a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia? ¿Qué derechos tienen los padres en relación con la libertad de religión y de credo? Estos son aspectos que ya hay una normatividad y un derecho internacional que yo deseo compartir en primera instancia, y una vez que agotemos ese tema y sus implicaciones, entonces pasar a la normatividad, al aspecto jurídico que en cada país existe para las instituciones de carácter religioso, en el contexto pues de esta ponencia de las iglesias. ¿Cuál es la normatividad internacional sobre derechos humanos? ¿Cuáles son las disposiciones claves sobre la libertad religiosa? Para avanzar pues en este tema del derecho internacional, estaremos comentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sus siglas son DUDH. También el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Sus siglas son ICCPR. También el Comité de Derechos Humanos, HRC, de 1993. Además, lo que dice la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, o sea, la Corte Europea de los Derechos Humanos, ECHR. Incluiremos también lo que dice la Ley Final de Helsinki de 1975 sobre el cambio de religión y sobre la libertad de adopción de una religión propia o nueva. Estos son algunos de los artículos o fuentes de derecho internacional que comentaremos y que esperamos puedan ustedes enfocarse. Es muy importante para mí que se enfoquen primero en el tema jurídico.
he escuchado a veces que mandan WhatsApp o en Messenger o cualquier medio que la ONU ya está en contra de la religión y que se va a prohibir la religión en el mundo, el cristianismo en particular. Y eso, créanme, no es cierto, no es así como lo están pensando. Tal vez algún personaje de la ONU encargado de hacer una investigación emita alguna opinión sobre la religión con un enfoque nocivo. Pero de eso a que se vuelva ley es otra cosa muy diferente. Por eso es importante que conozcan el derecho internacional, para que no se vayan con cualquier comentario para asustar a los creyentes, meterles miedo, ponerlos de rodillas, esperar ya al anticristo mañana y todas esas cosas que la verdad me preocupa cuando pastores serios, amantes de la verdad, seguidores de una fe bíblica, siguen a ojos cerrados comentarios sacados de quién sabe dónde, por quién sabe quién, por qué, quién sabe qué motivo. Y duplican y reparten y reenvían esos comentarios que solo le meten miedo a quienes deben de ser gente de fe y de confianza en Dios. La fe cristiana establece un final feliz para el mundo, no establece un final catastrófico. La fe cristiana en su contenido profético, escatológico, es triunfal, es de un triunfo final. Por eso me preocupa que los mismos pastores, en un acto de candidez ocasionalmente, ayuden a generar miedo y desconfianza a la gente que debe tener fe y esperanza. Cada cosa mala que pasa en el mundo y perjudica a los creyentes es una prueba. Son pruebas, son situaciones, son crisis de persecución, suceden en todo el mundo, han sucedido en todas las épocas de la historia, y en una época la misma religión que reclamaba ser seguidora de Jesucristo persiguió a las otras religiones y todavía lo sigue haciendo en algunos sectores, pero actualmente, por vivir en un mundo que tiene reglas, en esas reglas se establecen derechos de religión, derechos de credo, derechos de fe. Por lo tanto, no se confundan. Mi pueblo pereció, dice en la Biblia, porque le faltó conocimiento. Y perecer significa que se muere, que se confunde, que se pierde. Se pueden perder en una muerte en relación a la verdad legal, a la verdad social. Podemos vivir una verdad espiritual, pero estar perdido en los demás contextos, y eso afectará cómo se practica esa verdad espiritual. Así que los animo a tener paciencia para estudiar la parte jurídica, porque es lamentable que algunos creyentes, y pudiera haber algunos pastores, que son felices comiendo la crema y el chocolate y lo dulce de la fe espiritual, y se encierran en el mundo espiritual y se olviden que aunque no son del mundo, en el contexto de su fe, están en el mundo y tienen que aprender cómo nadar en este río de vida en la tierra, si no se van a ahogar sin haber necesidad. La idea pues es enseñarles algunas brazadas para nadar en este mar legal y poder defender lo que puede ser defendido. Este resumen jurídico internacional ustedes lo pueden encontrar en páginas de internet sin ningún problema. No estoy inventando nada nuevo, sino solamente trayendo a ustedes esta información que está al alcance de todos. Y hablaremos de las disposiciones claves de instrumentos legales internacionales para la defensa de los derechos humanos y otras normas internacionales aceptadas sobre la protección de la libertad religiosa. Esta normatividad sobre derechos humanos tiene algunas disposiciones claves sobre la libertad religiosa. La primera,
es que toda persona tiene el derecho a la libertad, número uno, de pensamiento, número dos, de conciencia y número tres, de religión. O sea, toda persona tiene derecho a pensar diferente o igual que otros. Toda persona tiene derecho a, por su conciencia, hacer o no hacer algunas cosas. Y número tres, de creer o tener una religión propia, similar o diferente a las de los demás. Partiríamos pues de la Carta Magna Principal Internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 18 está escrito: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de credo, así como la libertad de manifestar su religión o su credo, tanto individual como colectivamente, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, la práctica del culto, el culto y la observancia. Esto pues es parte del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 ICPR, que también dice en su artículo 18, toda persona tendrá el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluirá la libertad de tener o adoptar una religión o credo de su elección y la libertad, ya sea individual o en comunidad con otros, y en público o en privado, de manifestar su religión o credo en el culto, observancia, práctica y enseñanza. Nadie será sujeto a coacción que pudiera menoscabar su libertad o tener o adoptar una religión o credo de su elección. La libertad de manifestar su religión o creencia puede ser sujeta únicamente, ojo, atención, a las salvedades prescritas por la ley y que son necesarias para proteger, número uno, la seguridad pública, número dos, el orden, número tres, la salud, número cuatro, los principios morales o los derechos y las libertades fundamentales de los demás. Los Estados miembros, los países que firman este convenio, se comprometen a respetar la libertad de los padres y, cuando corresponda, tutores legales para asegurar la educación religiosa y moral de los niños en conformidad con sus propias convicciones, la convicción de los padres. En general, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Covenant, el órgano que verifica el cumplimiento del cuerpo de trabajo, que es en la ONU, verificará el cumplimiento y la conformidad con estos requerimientos o acuerdos. El artículo 28 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos protege creencias en Dios, no creencias en Dios y ateas. Los términos credo y religión deben interpretarse pues entonces de forma amplia, y digo yo entre paréntesis, y no solamente para las religiones principales. El artículo 18 pues de la Convención de los Derechos Humanos no se limita en su aplicación a estas religiones tradicionales que conocemos, islámicas, budistas, cristianas, hinduistas, etcétera, o a las religiones y credos con características institucionales o prácticas análogas a las religiones tradicionales. El comité, por tanto, ve con preocupación cualquier tendencia a discriminar a cualquier religión o credo por cualquier razón, incluyendo el derecho de que esté recién establecida o represente a minorías religiosas que puedan ser sujetas a hostilidad por parte de una comunidad religiosa dominante. Comité de Derechos Humanos, comentario general número 22 de 1993. La Convención Europea
para la protección de los derechos humanos y las libertades civiles fundamentales de 1950, en su artículo 19, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de credo, así como la libertad de manifestar su religión o su credo, tanto individual como colectivamente, tanto en público como en privado, en su culto, enseñanza, práctica y observancia. La ley final de Helsinki de 1975 establece en el principio séptimo: los estados participantes respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o credo de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Comité de los Derechos Humanos, comentario general número 22, 1993. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, en su artículo 9, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Bueno, esto ya lo vimos. También esta ley del Helsinki de 1975, artículo 7, sobre la libertad de pensamiento. Los componentes del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o credo incluyen: número 1, cambiar de religión o credo, artículo 18, y número 2, libertad para tener o adoptar una religión o creencia de su propia elección. Por lo tanto, lleva consigo necesariamente la libertad de elección de una religión, incluyendo el derecho de cambiar de religión o cambiar de forma de creer, o sea, un credo diferente en la misma religión, o a adoptar puntos de vista de no creyentes, así como el derecho a mantener su propia religión. No hay salvedades permitidas sobre esta libertad, o sea, la libertad personal. Y ningún individuo podrá ser obligado. Escuchen, individuo. A veces confundimos el tema individual con el tema colectivo. No hay nada que te quite un derecho individual, pero sí algunos limitantes en el tema colectivo, y eso es lo que nos ofrece problemas. Entonces, ningún individuo podrá ser obligado a revelar sus pensamientos o adhesión a una religión o credo. Algunos documentos de trabajo o de censo te preguntan qué religión tienes. Si tú tienes desconfianza de quien te está preguntando, no estás obligado a contestar. Hay un comentario general número 22 de los derechos humanos, en su inciso 3, sobre la libertad de coacción, que menoscabaría la libertad del individuo de tener o adoptar una religión o credo de su elección. Y también es el artículo 18 de la ONU, la declaración de 1981, artículo 1, donde no hay salvedades permitidas sobre esta libertad de creer o no creer, y de no ser obligado a revelar su creencia. La misma protección la disfrutan quienes sostengan todo tipo de creencias de naturaleza no religiosa. Ejemplos de inadmisible son coacción, o sea, que te quieran obligar o presionarte, que menoscabaría el derecho a tener o adoptar una religión o creencia. Incluyen, número 1, ¿qué es coacción? Bueno, es el uso de amenazas de fuerza física o sanciones penales para obligar a creyentes o no creyentes a adherirse a las creencias específicas y a congregaciones, o retractarse de su religión o credo, o para convertirlos. Y políticas o prácticas que tengan la misma intención o efecto, como las que restringen los derechos políticos protegidos por el artículo 25 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el acceso a la educación, el cuidado médico o al empleo. Entonces, el comentario general número 22
de estos derechos humanos, en cuarto lugar, agrega la libertad de manifestar religión o credo en el culto, la observancia, práctica y enseñanza. Y esta libertad puede ejercerse en público o en privado, individualmente o en comunidad con otros. Esta libertad como mínimo incluye los siguientes derechos o libertades: para rendir culto o para reunirse en relación con una religión o credo, y para establecer y mantener, incluyendo la construcción de lugares al culto y lugares libres de libre acceso para estos propósitos. O sea, el derecho de tener un edificio y reunirse ahí. Establecer y mantener instituciones propias con fines caritativos, humanitarios y seminarios o escuelas religiosas. O sea, el derecho de tener instituciones de carácter social administrados por la Iglesia, y el derecho de tener escuelas de educación o formación de los laicos y de los ministros. Para hacer, adquirir o usar en un grado adecuado los artículos y materiales necesarios relacionados con los ritos o costumbres de una religión o credo, incluyendo fórmulas, objetos, rituales, la muestra o exposición de símbolos, la observancia de normas dietéticas, usar ropa distintiva o prendas que cubran la cabeza, la participación en rituales asociados con ciertas etapas de la vida, y el uso de un lenguaje particular hablado de forma habitual por un grupo. Escribir, publicar y diseminar publicaciones pertenecientes a estas zonas. Enseñar una religión o credo en lugares adecuados. Solicitar y recibir contribuciones financieras por contribuciones de individuos o instituciones. Organizar, entrenar, nombrar, dirigir, designar por sucesión o reemplazo los líderes adecuados para sacerdotes, maestros, lo que se necesite para el ejercicio de esa religión o credo. Observar días de descanso, celebrar festividades y ceremonias en conformidad a esa religión. Establecer y mantener comunicación con individuos y comunidades en asuntos de tipo religioso. Estos son derechos fundamentales de carácter internacional. En quinto lugar, en esta primera parte que estoy compartiendo 5 secciones, y esta primera sección incluye estos 5 puntos. Esta quinta parte es salvedades o aspectos permisibles en la libertad para manifestar la religión o credo, o principios. O sea, hay salvedades, o sea, hay situaciones limitantes también que puede haber. Número 1. La libertad de manifestar la religión o credo propios puede estar sujeta únicamente a las salvedades prescritas por la ley misma, y que son necesarias para proteger, número 1, la seguridad pública. Número 2, el orden. Número 3, la salud, o los principios morales, o los derechos y las libertades fundamentales de los demás. O sea, las personas tienen la libertad de creer o no creer, de reunirse o no reunirse, tienen el derecho de escoger la fe que quieran, siempre y cuando lo hagan, no afecten la seguridad pública, hagan cosas riesgosas para la seguridad de ellos o de terceros, o que generen disturbios y afecten el orden y la paz pública, o haya un problema de salud, un problema que vaya a afectar la vida de las personas, o sea contra la moral social aceptada en la misma normativa ética de ese Estado. Y también cuando tu fe y tu práctica afecten los derechos y las libertades fundamentales de los demás. Yo voy a hacer comentarios de todos estos 5 puntos, solamente los he leído, y vamos a tratar de encuadrarlos en las prácticas de la Iglesia cristiana. Y ustedes van a descubrir que hay derechos que han sido violados de la Iglesia. Pero también van a descubrir
que hay derechos de terceros que han sido violados por la Iglesia. Y van a descubrir que al analizar este derecho internacional, que aunque hay libertad, toda libertad está acotada, como decía Benito Juárez, el de respeto al derecho ajeno es la paz. O, como alguien dijo, mi derecho termina donde comienza, o tu derecho termina cuando comienza el derecho de otro, cuando te metes en el derecho de otro. Y tiene que haber hay una línea muy delgada en esto, porque cada quien cree que tiene derecho a ir más allá, más allá. Se deben establecer salvedades por ley y no se deben aplicar de forma que pervierta los derechos garantizados en el artículo 18 de los derechos humanos. El párrafo tercero de este artículo 18 tiene que interpretarse estrictamente. No se permiten salvedades sobre fundamentos no especificados ahí. Incluso si se permitieran como salvedades a otros derechos protegidos en el convenio. Por ejemplo, una salvedad basada en la seguridad nacional y decir vamos a prohibir esta religión por seguridad nacional es inadmisible. Por derecho es inadmisible. Solamente bajo los 5 puntos que yo mencioné anteriores que tienen que ver con derechos de terceros. Las salvedades solo pueden aplicarse para aquellos propósitos para los que fueron prescritas y están directamente relacionadas y proporcionalmente a esa necesidad específica que se basa. Estas salvedades que acabo de mencionar no pueden imponerse con fines de discriminar o aplicarse de forma discriminatoria. Las salvedades de la libertad de manifestar una religión o credo con el propósito de proteger la moral debe estar basada en principios que no se deriven exclusivamente de una tradición o religión. O sea, una religión no le puede dictar la moral a todos los demás que no tienen esa religión. Las personas que ya están sujetas a ciertas restricciones legítimas, como los presos que pierden cierto tipo de derechos, siguen disfrutando de sus derechos a manifestar su religión o credo al máximo compatible con la naturaleza de estar prisionero. Es comentario general número 22, párrafo 8 de los derechos humanos. Nada en la Declaración Universal de Derechos Humanos podrá interpretarse en el sentido de que confiera derecho alguno a ningún Estado, grupo o persona para desarrollar actividad alguna o realizar ningún acto dirigido a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades establecidos en este documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, aquí hago pues ya un paréntesis para abordar algunos comentarios posteriormente sobre este primer punto de la normatividad internacional de derechos humanos, donde se dan 5 claves o disposiciones claves sobre derechos humanos. En primer lugar, que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia. Este tema es el que he terminado y quiero comentar posteriormente. Solamente lo describí y lo puntualicé. Después, en segundo lugar, les presentaré el tema relacionado con las minorías religiosas, su derecho. Y luego, en tercer lugar, el derecho de la protección igualitaria contra la discriminación. En cuarto lugar, la obligación del Estado que tienen estos temas. Y en quinto lugar, el derecho de los padres en relación con la libertad de religión o credo. Yo sé que el tema puede ser cansado, no es tan emocionante como los temas devocionales, espirituales, proféticos y todo aquello que llena el corazón de alegría, de vida espiritual. Pero esta es la parte humana que hay que entender en el contexto internacional que va más allá de la iglesia, pero que de la cual la iglesia es parte. Es como un círculo grande que es el mundo
con su derecho, o sea, donde le reconoce un derecho a los grupos religiosos, en este caso a la iglesia, y la iglesia está inmersa en otro círculo allá adentro, y que es parte le afecta para bien o para mal, como derecho le protege, pero el derecho en sí mismo no es garantía si no se lucha para que se practique ese derecho. Por eso existen abogados, por eso existen juicios, por eso existen amparos, por eso existe manifestación de solicitud del cumplimiento de un derecho. Entonces, lo primero es, qué bueno que existe un derecho. Ahí está. Les acabo de mencionar una parte de esos derechos. En segundo lugar, la importancia de que el Estado eh, proteja ese derecho, lo tutele. En tercer lugar, que la sociedad lo acepte, lo entienda y lo respete. Eso es muy importante. Esos tres aspectos son muy importantes. Que existe una normatividad internacional y nacional. Que el Estado debe tutelarlo y que la sociedad debe de acatarla de ida y vuelta, de los dos lados. De los que no creen o creen diferente y de los que creen y que quieran imponerle a otros su fe como universal, cuando en esa ley nacional o internacional es propia de su propio contexto y no se puede imponer más allá.